Carl Jung documentó un patrón psicológico tan inquietante que no trataba solo de la empatía. Trataba de lo que sucede cuando el empático, después de años de priorizar a todos, por fin se elige a sí mismo. Ese instante, aparentemente simple, marca un punto de no retorno, no inicia una individuación auténtica o deja al descubierto los mecanismos de complacencia que habían maquillado su vida interior. En sus trabajos sobre tipologías y proceso de individuación, Jung observó lo que aquí llamaremos crisis de autoelección en personas altamente sensibles, con la función de sentimiento muy desarrollada, que pasan años organizando su identidad alrededor de las necesidades ajenas, hasta que llega un momento crítico, continuar con el autoabandono o recuperar el propio camino. Jung consideró perturbador este fenómeno porque muchos empáticos presentaban funciones auxiliares sobredesarrolladas, orientadas a servir a otros, mientras su sí mismo quedaba descuidado. Cuando, por fin, se elegían a sí mismos, sus necesidades, sus límites, su expresión genuina, no lo hacían poco a poco, atravesaban lo que él llamó aceleración de la individuación. Ese impulso revelaba dos posibilidades: la capacidad de integridad psicológica o la profundidad del autoabandono en que habían vivido. ¿Por qué era tan significativo para Jung? Porque esa elección representa un giro evolutivo en la psique, el instante en que los patrones de complacencia se transforman en límites conscientes o colapsan, mostrando con crudeza cuánto del yo auténtico se sacrificó para ser aceptado. Hoy vamos a recorrer los hallazgos junguianos sobre qué ocurre cuando el empático se elige y por qué este acto cataliza la individuación real o desnuda el entramado de autotraición que el quedar bien sostenía en silencio. El paciente que se desvaneció en sí mismo. El avance de Jung surgió al observar a una persona de sensibilidad extraordinaria que llevaba décadas acomodándose a todos mientras ignoraba sus necesidades psicológicas. Tras años de terapia, desentrañando ese patrón, el paciente tomó la elección a priorizar su bienestar psíquico por encima del confort ajeno. En cuestión de semanas, Jung presenció algo insólito. La persona complaciente empezó a disolverse y emergieron rasgos auténticos aletargados durante años. Jung lo registró como metamorfosis psicológica, como una mariposa saliendo de un capullo que había confundido con su forma natural. El paciente comenzó a nombrar deseos postergados, a poner límites y a retomar intereses abandonados. Pero la transformación activó un colapso del sistema relacional. Familiares y allegados reaccionaron con reproches y culpas ante el fin de la fuente inagotable de acomodación. Jung comprendió que no era solo un cambio personal, era la revelación de cuántos vínculos dependían del autoabandono de una sola persona. La elección expuso el carácter explotador de relaciones que, hasta entonces, se consideraban amorosas o solidarias. Lo que más perturbó a Jung fue la previsibilidad. Podía anticipar cómo reaccionaría cada miembro del sistema al perder su suministro de complacencia, dejando al descubierto los contratos inconscientes que gobernaban esas relaciones. Elegirse a sí mismo, concluyó, significa descubrir qué vínculos se basaban en el cuidado genuino y cuáles exigían la renuncia al yo como precio de pertenencia. La psicología de la acomodación. Jung observó que muchas personas empáticas desarrollan un síndrome de desequilibrio, hipertrofian la lectura emocional de los demás y descuidan por completo sus propias necesidades y desarrollo. Identificó 3 engranajes: arquitectura de validación externa. La autoestima queda amarrada a la aprobación ajena. El tipo psicológico se distorsionan expertos en leer al otro, extraños de sí mismos, presión por acumulación de sombra. Lo reprimido no desaparece, se almacena como reservas de sombra. Deseos legítimos, límites sanos y una dosis de egoísmo saludable pasan al inconsciente, acumulando presión que luego se expresa como ansiedad, depresión o síntomas físicos. Disparo compensatorio de individuación. Cuando el empático se elige, la psique intenta reequilibrarse con rapidez, llevando a la conciencia cosido golpe aspectos de personalidad censurados durante años. De ahí que el gesto se sienta amenazante tras una vida creyendo que el valor depende del sacrificio. Priorizarse activa miedos de abandono y culpas por ser egoísta. En ese punto, muchos empáticos redescubren porciones de sí que creían perdidas. Jung llamó a esto arqueología de la personalidad en capas auténticas que resurgen cuando se les permite voz. El arma que los destruya a la culpa. ¿Por qué elegirte puede doler tanto? Jung identificó un complejo de culpa empática
capaz de sabotear la individuación. 3 formas típicas son culpa de traición. Si pongo límites, abandono en el cuidado propio se siente como crueldad, la expresión auténtica como daño a otros, culpa de identidad. Si el yo se definía por servir cambiar, parece dejar de ser quien soy, despertando pánico por perder la esencia. Culpa de merecimiento. Años de condicionamiento enseñaron que el valor radica en la utilidad. Priorizarse suena a reclamar algo no ganado. Jung anotó que este complejo empuja a muchos de vuelta al autoabandono, porque el malestar se vuelve insoportable. Confunden culpa con conciencia y complacencia con amor. Más inquietante aún, en quienes se beneficiaban de la disponibilidad del empático, suelen armar y disparar esa culpa. Cuando el empático empieza a poner límites, aparecen frases como "has cambiado" o "te estás volviendo egoísta", para empujarlo de regreso al sacrificio. Superar esta trampa exige comprender que autoabandono no es virtud, daña al empático y también a quienes, sostenidos por esa rueda, evitan crecer. Cuando el empático decide ponerse primero, no todos recorren el mismo camino. Jung identificó 4 vías de transformación que explican por qué algunos logran una vida más plena y otros quedan atrapados entre la culpa y el miedo. 1. El constructor de límites gradual. Este perfil despierta poco a poco, reconoce señales de autoabandono y practica microcambios sostenidos al decir no a pequeñas demandas, reservar tiempo propio, expresar una preferencia sin justificarla durante media hora. Mantiene más vínculos porque la metamorfosis no amenaza de golpe al sistema. Sin embargo, convive con presiones constantes. Volverás a ser el Alá de antes, ¿verdad? Su hito es pasar de la acomodación automática a la ayuda consciente en el ich, cuándo, cómo y a quién cuidar, sin perderse a sí mismo, el catalizador de crisis. Aquí el giro lo provoca un evento límite, una enfermedad, una ruptura, un agotamiento radical. La persona para todo colapsa y la persona real emerge. Suele haber terremoto relacional. Quien contaba con la disponibilidad infinita se enfurece. Pero también hay una ganancia crucial. Es difícil regresar a la vieja identidad sin decisión consciente. La crisis rompe el hechizo del debo agradar y obliga a redefinir vida, trabajo y afectos. 3. El especialista en límites. Este camino se centra en maestría de fronteras psicológicas. Distingue con precisión entre lo propio y lo ajeno, a mis emociones versus a las tuyas, mis valores versus tus expectativas, mi responsabilidad versus a tu consecuencia. Aprende a sentir sin absorber, a acompañar sin habilitar dependencia y a cuidar sin rescatar. Practica guiones breves. Gracias por contar conmigo. Hoy no puedo. Y detecta tácticas de culpa con serenidad. 4. El integrador auténtico. Es el modelo más sólido. Integra sensibilidad con autorrespeto. Puede ser profundamente empático sin agotarse. Reporta sentirse más empático que nunca, porque sus reservas ya no se vacían sosteniendo dinámicas injustas. Su disponibilidad es renovable, nace de la elección, no de la compulsión. Ahora bien, el tránsito tiene peligros que explican por qué muchos retroceden. Terror de disolución de identidad. Si tu yo se construyó sirviendo, ¿quién eres sin ese rol? Al quitar el pilar de ser útil, el ego tiembla. La tentación es volver a la vieja piel, confundir incomodidad con error moral. Jung insiste en el vértigo, es señal de crecimiento, no prueba de egoísmo. Terremoto del sistema social. Cuando dejas de amortiguar conflictos, los sistemas muestran su verdadera forma. Quien dependía de tu energía puede reaccionar con resistencia, manipulación o retirada. No es crueldad de tu parte, es la verdad de la relación saliendo a la luz. ¿Había reciprocidad o solo consumo de tu disponibilidad? Parálisis por culpa. El complejo de culpa empática puede secuestrar la conducta. Ansí, me elijo, hago daño. Sin acompañamiento, algunos desarrollan lesión moral, sienten que traicionan su esencia por atenderse. La salida es entrenar tolerancia a la culpa, en sentirla sin obedecerla, entendiendo que fue aprendida para mantener el orden anterior. Sobrecorrección defensiva. Tras años de abuso de buena voluntad, puede surgir dureza al cerrar el corazón para no volver a sufrir. Es comprensible, pero si la protección se vuelve identidad, se pierde la capacidad amorosa que siempre fue parte del self. El trabajo consiste en reaprender una apertura con filtro, no una armadura permanente. Para acompañar estas curvas, Jung propuso la metodología de individuación empática, un conjunto de prácticas que preservan la sensibilidad
mientras consolidan el yo, a protocolo de integración de la sombra. Nombrar las partes legítimas exiliadas por la complacencia, autocuidado, deseo, enojo, sano, ambición creativa. Registrar momentos cotidianos en los que te silenciaste para no molestar. Explorar la infancia y sus mandatos vales. Si ayudas, sentirte es egoísta. Practicar microverdades en contextos seguros, en decir lo que realmente piensas, en situaciones de bajo riesgo para fortalecer el músculo de la autenticidad. Integrar sombra no es volverse egoísta. Es reconocer que cuidarte te permite cuidar mejor. Ve arquitectura consciente de límites. Aprender la diferencia entre empatía y absorción, entre compasión y codependencia. 3. Herramientas. No explicativo límites en una frase, sin ensayos defensivos. Detector de culpa. Identificar frases anzuelo has cambiado. Antes eras más bueno, y responder desde el acuerdo contigo, no desde la deuda. Filtro de acceso. Al abrir la puerta a quien respeta, cerrarla con amabilidad a quien insiste en invadir. Los límites no son muros, son membranas selectivas que mejoran la calidad del vínculo. Recuperación de la voz auténtica. Tras años de callar, la voz se entrena. Huchinaus y autoobservación para distinguir emoción propia de contagio emocional. Prácticas creativas que den salida a lo que no encuentra palabras. Y exposición gradual al decir una verdad al día, por pequeña que sea, para que el sistema nervioso aprenda que ser tú no es peligroso. De estándares de reconstrucción vincular. Auditar relaciones según 4 criterios al apoyo mutuo, respeto de límites, aprecio sin expectativa de disponibilidad infinita y impulso al crecimiento personal. Los vínculos que cumplan se cultivan, los que no se renegocian o se dejan ir con dignidad. Para entender qué ocurre cuando el empático se elige a sí mismo, es útil observar modelos de éxito y de fracaso, no para idealizar ni condenar, sino para identificar patrones replicables y señales de alerta. Modelos de éxito e integración sin perder sensibilidad. Jung habría reconocido en Carl Rogers a un empático que eligió proteger su sensibilidad a través de límites profesionales claros. Su escucha incondicional no era disponibilidad infinita, era presencia con marco. La lección Han: la empatía florece cuando tiene contenedor. Otra figura es Eleanor Roosevelt. Canalizó su profunda sensibilidad hacia causas colectivas sin sacrificar su identidad. Transformó el impulso de complacer en servicio con criterio, mostrando que el cuidado puede dirigirse a sistemas y no solo a vínculos que consumen. Patrones de fracaso que evitar. Cierre defensivo. Del autoabandono a la dureza. Protege a corto plazo, pero reseca el corazón. Se pierde el don empático junto con la complacencia. Reciclaje de culpa. Intentos de poner límites seguidos de regresos al patrón cuando la culpa aprieta. Refuerza la creencia de que cuidarme es egoísmo y perpetúa el ciclo. Como reconocer personas seguras para un empático individuado. Respeto al o sin interrogatorios ni castigos emocionales. Autorregulación. Manejan su malestar sin delegarlo en ti. Reciprocidad. Preguntan cómo estás y sostienen también tu proceso. Comodidad con la sombra. Pueden hablar de sus partes difíciles sin proyectarla. Curiosidad sin control. Les interesa tu mundo interior. No buscan usarlo para dirigir tus decisiones. Comunidades que honran la empatía y no la explota. Reactivas. Arte, escritura, música. La emoción se convierte en obra, no en drainage. De ayuda con marcos claros en ámbitos terapéuticos, educación, salud, donde existe deontología y límites. Espirituales maduras en foco en conciencia y responsabilidad personal, no en dependencia del guía. Círculos de crecimiento en grupos, que practican feedback honesto y límites explícitos. Protocolos de reconocimiento de depredadores emocionales. Jung advirtió sobre perfiles que aprovechan la sensibilidad. Señales. Historia dramática temprana para gatillar. Rescate solo tú me entiendes. Violación repetida de límites con disculpas funcionales, no me di cuenta. Empatía selectiva. Muestran cuidados solo si obtienen beneficio. Oscilación entre halago excesivo y crítica sutil para desorientar. Styles, breves y firme. Te escucho, pero hoy no puedo acompañarte de esa forma. Necesito tiempo para decidir. Te aviso cuando lo tenga claro. Ese tono no me sirve. Si cambia, seguimos hablando. No voy a justificar este límite. Es lo que necesito en estrategias para evolucionar relaciones. Tras elegirte comunicación clara
informa el cambio sin pedir permiso. Voy a priorizar X y reducir. Y consistencia en el sistema prueba límites. Mantén el rumbo sin dramatizar. Psicoeducación breve. Diferencia entre empatía, comprender y habilitar sostener lo que daña. Revisión periódica. ¿Hay mejora real o solo promesa? Ajusta tu distancia en función de hechos. Graduación de vínculos. Algunos se renegocian, otros se cierran con respeto. No toda relación debe conservarse para ser buena persona. Indicadores de que una relación puede sanar. Aceptan tú, no, sin retaliación. Cambian conductas, no solo palabra. Piden perdón sin exigir que pierdas tu límite. Se interesan por tu proceso, no solo por recuperar su comodidad. Indicadores de que conviene soltar. El no desencadena ira, chantaje o victimismo. Minimización crónica de tu experiencia. Exageras, siempre igual. Exigen explicaciones interminables para desgastarte. Te sientes más agotado después de cada contacto, incluso si todo fue cordial. Microprácticas para consolidar tu elección. Un no al día entrena el músculo con pedidos pequeños. Chequeo de energía antes y después de ver a alguien así. ¿Siempre sales drenado? Toma nota. Diario de sombra registra cuando te callaste por paz y que te habría gustado decir. Cuidado previo antes de un encuentro difícil. Decide qué emociones observarás y cuáles no absorberás. Sea ritual. Después de conversaciones intensas, movimientos, respiración o escritura breve para descargar lo ajeno. ¿Cómo responder a la culpa empática sin obedecerla? Nómbrala. Esto que siento es culpa condicionada. Pregunta. ¿Estoy dañando a alguien o dejando de dañarme? Repita, cuidarme hoy preserva mi empatía para mañana. Actúa pequeño, sostén el límite, aunque la culpa esté presente. El cuerpo aprende por experiencia. Reencuadre. Clave elegirte no es traicionar tu esencia empática, es dejar de traicionarla. La sensibilidad sin límites se convierte en servidumbre. La sensibilidad con límites se convierte en sabiduría aplicada. La meta no es amar menos, sino amar mejor, con verdad, elección y responsabilidad compartida. Fases previsibles del proceso de la acomodación refleja a la compasión consciente. Reconocimiento aparece la visión doble. Ves con nitidez cuando dices sí, por miedo a perder amor. Señales dan fatiga post-interacción. Diálogo interno justificando lo injustificable. Descompresión y duelo emerge tristeza. Enojo por años de autoabandono. No es retroceso, es información del cuerpo psíquico. Higiene de límites, primeros no pequeños y sostenidos. Descubres quién respeta tu contorno y quién lo toma como ofensa. Reentrenamiento empático, aprendes a sentir. Sin absorber empatía does not equal fusion. Practicas observar primero, actuar después. Reconstrucción identitaria parecen preferencias, ritmos, proyectos. Nace la voz propia, sin pedir permiso. Ecología relacional, renegociación o graduación de vínculos. Búsqueda de entornos que honran sensibilidad con límite. Mantenimiento microhábitos que previenen la recaída en la complacencia automática. Obstáculos típicos y antídotos. Oscilación extremo a de todo, para todos a para nadie. Antídoto en progresión del 1%, límites pequeños, consistente. Culpa condicionada, si me cuido, hago daño. En antídoto, reencuadre diario, cuidarme, preserva mi empatía. Hipervigilancia, leerlo todo como amenaza. En antídoto, distinguir dato versus interpretación. Pide ejemplos concretos antes de concluir. Rescatador fantasma, ayudar por reflejo. En antídoto, pregunta interna. ¿Me lo han pedido explícitamente? ¿Tengo energía hoy? Sustitutos dopamínicos, trabajo excesivo, disponibilidad 24 séptima partes, antídoto en pausas intencionales y agenda de recuperación. Nahachivaos, heredadaos, ser buena persona igual a decir siempre, si antídoto en frase, anclan ser amable, no exige ser ilimitado. Plan práctico de 30 días 4 semanas, nota adapta ritmos a tu realidad. Es un entrenamiento psicológico, no una carrera. Si hay trauma severo o violencia, busca apoyo profesional. Semana 1. Claridad y registro objetivo. Ver el patrón sin juzgar. Diario de CNN. Anota cada petición, tu respuesta y cómo te sentiste 30 minutos después. Puntuación de energía 0-10. Antes después de cada interacción clave. Mopa di culpa. Cuando aparece, ¿qué frase dispara has cambiado? Ya no eres el de antes. Guión base. Ahora no puedo.
Si algo cambia, te aviso sin justificación. Experimento. 1. No pequeño por día mensajes, favores, microtiempo. Semana 2. Límites y observación objetivo. Insertar la brecha de reacción. Protocolo observador. Al disparador. Haz 3 pasos mentales. Pausa. Observo. Elijo. Filtro de relevancia. ¿Esto sirve a mis valores segundo por metro eta? Si no, no lo interno. Guiones breves. Ese tono no me sirve. Retomemos cuando sea respetuoso. Necesito pensarlo. Te respondo mañana. Chequeo de reciprocidad por cada hora que das. Recibes cuidado. Al respeto proporcional. Semana 3. Reentrenamiento empático sin fusión objetivo. Sentir con límites. Membrana empática. Antes de encuentros exigentes, defina qué emociones observo versus cuáles no absorbo. Reversión de proyección. Ante crítica, pregúntate, ¿qué dice del otro más que de mí? Alquimia emocional. Convierte un disparador en aprendizaje concreto. Cuando décima ACI, mi reto es pedir claridad, no adivinar. Comunicación limpia. Eixos impacto pedido. Cuando llegas 30 minutos tarde, reorganizo mi agenda y me frustro. Necesito que avises con anticipación. Semana 4. Integración y ecología relacional objetivo. Estabilizar y elegir contextos. Auditoría de vínculos. Mantén, renegocia o gradúa según 3 criterios. Respeto al nitrogen monoxide. Cambios conductuales. En efecto en tu energía. Pacto interno. 3 no negociables. Sueño. Tiempo propio. Forma de ritual de cierre. Para conversaciones intensas. Escritura breve o paseo corto para descargar lo ajeno. Círculo de sostén. Identifica 2 menos 3 personas. Espacios donde tu sensibilidad es celebrada y tu límite respetado. Herramientas. Núcleo recordatorio operativo. Espejo de sombra. ¿Qué juzgo del otro? ¿Dónde vive eso en mí? ¿Qué necesita integración? Brecha de reacción an estímulo. Does not equal respuesta. Yo elijo fortaleza de límites. Filtro de relevancia. Propiedad emocional. Ancla identitaria. Reversión de proyección en ataques. Hablan del emisor. Yo respondo desde datos y valores. Alquimia emocional. Cada disparador gives you una práctica concreta. Guerrero compasivo. Sostengo humanidad sin absorber caos. Métricas sencillas para saber si avanzas. Menos explicaciones por cada límite. Frases más cortas. Menos culpa. Recuperación más rápida tras interacciones difíciles. Aumento del tiempo propio. Sin ansiedad. Relaciones más simétricas. Pedidos razonables. Devoluciones reales. Guiones relámpago para momentos críticos. No voy a justificar este límite. Hablemos cuando ambos estemos en modo solución ante escucho. Pero hoy no puedo sostener esto. Cuando pedir apoyo externo. Culpa paralizante que te impide decisiones básicas. Entornos con maltrato, gaslighting o coerción. Síntomas físicos, emocionales persistentes. Buscar ayuda es una forma de límite. Mantenimiento a largo plazo. Tu sensibilidad florece cuando hay estructura. Mantén 3 pilares semanales. Descanso suficiente, tiempo propio no negociable y un espacio de descarga emocional. Escritura breve o caminata consciente. Cada domingo realiza un chequeo de 10 minutos. ¿Qué límites funcionaron? ¿Dónde sentiste culpa aprendida? ¿Qué ajustarás la próxima semana? Una vez al mes, audita vínculos con 3 preguntas. ¿Mi no es respetado? ¿La energía es recíproca? ¿Me siento más yo después de ver a esta persona? Protocolos ante recaídas. Las recaídas no invalidan tu avance. Listen. Si te sorprendes diciendo sí por reflejo, aplica el protocolo 3. RAN reconoce. Me activó el miedo a perder. Afecto. Repara, comunica un ajuste. Revisé mi disponibilidad. No llegaré. Reaprende. ¿Qué señal ignoré? Si aparece culpa condicionada, úsala como semáforo, no como juez. Siento culpa porque estoy deshabituando una dinámica. Mi valor no depende de ser ilimitable. Si surge hipervigilancia separada o versus, interpretación an. Lo que sucedió fue X. Lo que interpreté fue Y. Pediré ejemplos concretos antes de decidir. Guiones para conversaciones difíciles. Necesito contarte un cambio. Voy a responder desde mi energía disponible, no desde la urgencia ajena. Si algo no puedo asumir, lo diré sin justificación extensa. Cuando se levanta la voz, mi participación se detiene. Retomamos cuando podamos hablar con respeto. No voy a discutir mi límite. Si deseas, podemos hablar de alternativas, no de mi derecho a ponerlo. Me importa el vínculo, y precisamente por eso
necesito que esta dinámica cambie. ¿Qué ajuste concreto estás dispuesto, Nea, a hacer? Gracias por compartir tu historia. Hoy no tengo capacidad para sostenerla. Busquemos juntos un espacio o un momento adecuado en checklist de reciprocidad. Haz este breve repaso tras encuentros exigentes. ¿Hubo solicitud clara o expectativa implícita? ¿Apareció culpa si puse límites? ¿Hubo cambio de conducta cuando pedí ajustes? ¿Mi energía final es mayor, igual o menor que al inicio? Si sistemáticamente terminas con energía por debajo de 4x partes, ¿la relación requiere renegociación o graduación? Señales rojas y verdes rojas a mini violaciones repetidas sin querer, bromas que descalifican límites, urgencias crónicas que te obligan a resolver, halago en culpa alternados, pedirte disponibilidad ilimitada y llamarlo amor. Verdes, al respeto al no sin interrogatorio, disculpas con cambio visible, empatía que no exige fusión, interés por tu bienestar incluso cuando no conviene al otro. Ecosistema protector, tu sensibilidad prospera en entornos con metas claras, ritmos humanos y feedback honesto. Elige proyectos donde él como importa tanto como el que. Prioriza comunidades que celebren la pausa, el silencio útil y el desacuerdo respetuoso. Declínalo todo con educación cuando el precio sea tu paz. Microprácticas de 60 segundos, pausa o respiro valor 2. Respiraciones largas y la pregunta, ¿qué acción honra mis valores ahora? Escaneo corporal rápido, en hombros, mandíbula, abdomen, suelta tensión y decide desde el cuerpo, alineado. Reencuadre inmediato, no es rechazo, es información, no es egoísmo, es cuidado del canal empático. Nota dossier, una frase escrita antes de dormir hoy, protegí mi sensibilidad cuando, indicadores de progreso, disminuye el tiempo que tardas en detectar incomodidad y pedir ajuste. Se acortan tus explicaciones, aparece placer sereno tras decir no, mejora la calidad del sueño, tus conversaciones ganan claridad. Baja el conflicto repetido. Sientes más curiosidad y menos urgencia por rescatar. Plan de mantenimiento trimestral, una jornada monasterio personal cada 3 meses en sin pantallas, con lectura nutritiva, paseo y revisión de límites crónicos. Actualiza tu código personal 3 no negociables y 3 preferencias y compártelo con quien importe. Revisa metas de relación. ¿Qué tipo de conversaciones queremos repetir? ¿Qué rituales nos sostienen? Cierre integrador para tu narración modo manifiesto. Elegirnos no es traicionar nuestra empatía, es devolverle su dignidad. La compasión sin límites se convierte en agotamiento. La compasión con límites se vuelve medicina. El no que pronuncio hoy no es un muro, es una puerta bien colocada que protege la casa donde mi sensibilidad puede seguir escuchando. Dejo de confundir amor con disponibilidad infinita, bondad con autoabandono, paz con silencio forzado. A partir de ahora, elijo la brecha entre estímulo y respuesta, la membrana que deja pasar lo que nutre y detiene lo que drena, la alquimia que convierte cada disparador en aprendizaje y cada aprendizaje en presencia más humana. No necesito que el mundo deje de ser ruidoso para estar en paz. Necesito recordar que mi paz no depende del ruido. Honro mi empatía, protegiéndola. La indignación cede su trono a la claridad. El rescate automático cede su lugar a la responsabilidad compartida. Y en ese espacio nace la relación adulta en yo conmigo y yo con los demás. Si este mensaje te encuentra en el borde, tómalo como permiso. Puedes elegirte sin dejar de amar. Porque cuando te eliges, tu amor deja de ser sacrificio y se vuelve conciencia. Hoy empieza tu mantenimiento en pequeño, constante, compasivo. La soberanía empática no es un evento, es un hábito cotidiano de respeto, y ese hábito, repetido, cambia tu vida y educa a tu mundo.